la inminente llegada de los revolucionarios a la ciudad, el nuevo gobernador convocó a una junta de notables con el fin de crear un ejército que pudiera resguardar a la sociedad duranguense. Mientras tanto, solo quedaba el partido de la capital en el estado de Durango en manos del gobierno. La ciudad se encontraba incomunicada, nada de correo ni de telegramas. Se formaron guardias civiles de la defensa, las cuales se integraron en su mayoría por empleados y mozos de los comerciantes y de los ricos. Entonces había la conmoción dentro de la aristocracia durangueña de que tenían el temor fundado, por cierto, de que iban a entrar a depredar, a violar las mujeres, los revolucionarios. ¿Por qué? Bueno, porque estaban apoyando al movimiento, pero en contra de los revolucionarios. Estaban creando una propia estructura que era llamada las defensas sociales, y estas defensas sociales eran los encargados, los comisionados de darle resguardo a la gente rica, a la gente acomodada, y continuar con ese tipo de privilegios que existían todavía para 1911 en la ciudad de Durango, porque los revolucionarios no iban a hacer su arribo a Durango capital, pues obviamente aventándoles flores a la casa de los aristócratas. Obviamente no fue así. Además, se tomaron una serie de precauciones que cambiaron el aspecto de la ciudad y alteraron la tranquilidad de la vida cotidiana. Sabemos que en Ciudad Juárez se sitia Ciudad Juárez por parte de los maderistas, Villa, bajo las órdenes de Pascual Orozco en ese momento. Dura semanas el sitio de Ciudad Juárez, no se atreven a atacar al gran ejército poderoso de Porfirio Díaz, pero no se atreven a atacar por el temor de Madero. Madero está inseguro, conoce las leyes con precisión bilaterales y sabe que si las balas, si el ataque pasa a los Estados Unidos, México está en riesgo. Sin embargo, en Villa, como gran desobediente, Pascual Orozco y mismo Emilio Madero se lanzan al ataque. Ganan la batalla del 10 de mayo de 1911, el 11 de mayo, triunfan, y esto provoca que el presidente Díaz renuncie al gobierno. Mientras los revolucionarios de las distintas zonas de la entidad organizaban sus fuerzas para volver a atacar la capital. En abril de 1911 estaba sitiado la ciudad de Durango. Volvemos al personaje de Calixto Contreras. Volvemos al personaje de Jesús Agustín Castro, los hermanos Arrieta, Mariano, Domingo, José, Eduardo, estaban en las goteras de la ciudad de Durango, prácticamente tenían sitiada la ciudad de Durango. Era una oportunidad histórica de que Durango fuera la primer capital del país que cayera en manos de los revolucionarios. Sin embargo, aquí pasó algo muy importante. En Ciudad Juárez se estaba dando en ese momento la firma de los tratados de Ciudad Juárez a finales de mayo de 1911. El 22 de mayo recibieron mensaje de Emilio Madero, jefe de las operaciones en La Laguna, informando que la paz había sido firmada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Están a punto de atacar, reciben indicaciones, reciben la noticia que ya ha ganado la revolución maderista, no es necesario la lucha armada, el ataque a la ciudad de Durango, y por esa primera vez entran pacíficos los maderistas a Durango. Y fue así, de acuerdo a las memorias del general Pazuengo. El 31 de mayo de 1911 desfilaron por las principales calles de nuestra ciudad las fuerzas de los jefes revolucionarios más importantes de nuestro estado. Pese a la oposición, la revolución había llegado a Durango. Los tratados de paz de Ciudad Juárez daban fin a la lucha armada en todo el territorio nacional. Acordaban la renuncia del presidente Díaz y del vicepresidente Corral, así como el interinato del licenciado Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Díaz, mientras se efectuaban nuevas elecciones. Esto de la primera etapa que conocemos como revolución maderista
1910, a partir de noviembre de 1910, 1911, culmina con la salida de Porfirio Díaz del país, renuncia a la República, sale del país, entonces ya da libertad absoluta para que Madero se lance a la Ciudad de México, haga su entrada y de ahí empiece el proceso de las elecciones. Antes de hacerlo, hubo una junta revolucionaria en la hacienda de Navacoyán, presidida por don Emilio. En ella se hizo la designación del nuevo gobernador, Luis Alonso y Patiño. Entonces, había en aquel entonces un hombre dedicado a la medicina, don Luis Alonso Patiño, que en cierta manera la clase humilde le tenía mucho respeto por la actividad propia o el desempeño propio de su profesión. Entonces hubo ahí un vínculo entre los aristócratas y la clase humilde. Ese factor de unidad fue Luis Alonso Patiño. Y dentro de ese primer cuerpo de gobierno o en esa esfera gubernamental, pues estaba nada más y nada menos que Jesús Agustín Castro. 5 días después de haber tomado posesión, comenzó a hacerse el licenciamiento de las fuerzas revolucionarias, lo que causó gran disgusto por tratarse de hombres que habían peleado por el señor Madero. Esto da pie a que los grupos insurrectos, los grupos levantados, los grupos maderistas retomen una paz, un periodo de paz, de tranquilidad, de amnisticio. Y pues los arrietas, don Domingo se queda a cargo del jefe de armas aquí en Durango. Prácticamente se separan las fuerzas de Domingo Arrieta, de los hermanos Arrieta. Se retira Tomás Urbina, se retira Calixto Contreras, se retiran los Pazuengo y empieza un proceso de paz. Paz entre comillas, porque los rifles ahí están, todavía están vigentes por cualquier cosa que se pueda dar. Como jefe político de la capital, fue nombrado el maderista Pastor Roaix, quien después expresaría que en realidad el vencedor había quedado a merced del enemigo. En el caso de Pancho Villa, que lo implico porque es nuestro durangueño, él está en Ciudad Juárez. Le dan el grado de coronel por parte de Madero, le dan una gratificación económica, su primer dinero, digamos, honrado, de vida honrada, no de bandolero, con el que con 10,000 pesos oro, pues se viene a su pueblo sede en ese momento, San Andrés, en el estado de Chihuahua, cercano a la ciudad relativamente, y en pocos días, para finales de mes, el 28 de mayo de ese año, se está casando por la iglesia con Luz Corral, su novia que ya tenía en el pueblo, y se va a la ciudad de Chihuahua, donde compra corrales de engorda, ganado, empieza a construir su casa Luz o su finca Luz, la casa de matrimonial, y a vivir en paz. En la Ciudad de México, el 7 de junio entró triunfal Francisco y Madero. Las cosas tomaron un curso de aparente pacificación en el país, pero desgraciadamente no fue tal. Uno puede pensar que, bueno, se da la toma de Torreón, vamos a decir, el 15 de mayo y el 25 Porfirio Díaz está abandonando el país. Vienen las elecciones, gana Madero, podríamos pensar que aquí regresa la paz y no es así. El 1 de octubre se llevaron a cabo las elecciones y Madero obtuvo un triunfo absoluto para la presidencia. Alonso y Patiño fue electo gobernador constitucional interino y tomó posesión el 1 de noviembre. El 6 de noviembre de 1911 comenzó la presidencia de Madero, que desde un principio fue difícil. La causa inmediata de la Revolución Mexicana fue el derrocar del poder a Porfirio Díaz. Esto se logró en menos de un año. Al año siguiente teníamos a nuestro primer presidente elegido democráticamente. Estoy hablando de Francisco I. Madero. Sin embargo, la lucha revolucionaria duró hasta 1920. ¿Qué fue entonces lo que llevó a todos estos levantados en durar combatiendo hasta 1920? ¿Cuáles fueron los siguientes objetivos? ¿Qué fue lo que estaban ellos peleando entonces? Francisco I. Madero dejó a muchos porfiristas en la administración pública. No cumplió con el reparto agrario y también levantó muchas envidias en personas que querían la silla presidencial. Este es simplemente un capítulo de la Revolución Mexicana, el capítulo de la Revolución Maderista.